Pastor Shea, anciano Shen, el Señor Jesús dijo que las ovejas de Dios escuchan su voz. Si leéis las palabras de Dios Todopoderoso, seguro que oiréis que son la voz de Dios. ¿Queréis que lea las palabras de Dios Todopoderoso y oiga la voz de Dios? Eso no me hace ninguna falta. ¿Dónde está realmente la voz de Dios? Las palabras de la Biblia son su voz. Y aparte de la Biblia, nada lo es. ¿Cómo es posible que no lo sepáis? El Señor Jesús profetizó su regreso y nos ordenó escuchar la voz de Dios. Es decir, la voz del Señor en la Biblia. El Señor no acepta que no tratéis de oír su voz en la Biblia. Amén. Amén. ¿Cómo ha sido posible que no lo tengáis muy claro? El pastor Shea tiene razón. Todas las palabras de Dios están en la Biblia. ¿Cómo es posible que haya palabras suyas fuera de ella? Amén. Buscáis la voz de Dios fuera de la Biblia. ¿No se aparta eso del camino del Señor? Sí. En nuestra fe en el Señor en todo momento debemos defender la Biblia y apartarse de ella es una herejía. Eso os debe quedar muy claro. Pastor Shea, anciano Shen. Decís que todas sus palabras están en la Biblia y que fuera de ella no hay ninguna. ¿Se ajusta eso a la realidad? ¿Ha afirmado el Señor que todas sus palabras estén en la Biblia? ¿Ha afirmado que apartarse de ella sea una herejía? ¿Ha afirmado que todas las palabras de la Biblia son su voz? Como pastores y ancianos, deberíais saber que el Señor Jesús obró durante 3 años y medio. Debió de decir muchas cosas. ¿Acaso únicamente dijo las cosas limitadas que recogió la Biblia? Recuerdo lo que dijo el apóstol Juan. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Pastor Shea, ¿cómo has podido decir que no hay palabras de Dios fuera de la Biblia? Eso no se ajusta a la realidad. No se ajusta. El Señor Jesús profetizó de manera clara. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el libro del Apocalipsis profetizó esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no hay palabras de Dios fuera de la Biblia, entonces, ¿cómo podrían cumplirse esas profecías del Señor? Sí. Las profecías del Señor dejaron claro que a su regreso, Él diría más cosas y expresaría más verdades. Pastor Shea, tú delimitas la obra y las palabras de Dios a la Biblia, pero no buscas las palabras del Señor en los últimos días. ¿Cómo oirás la voz de Dios y recibirás al Señor? ¿Y cómo podrás asistir al banquete con el Señor? Pastor Shea, anciano Shen, tras escuchar algunas palabras de Dios Todopoderoso, veréis si hay palabras de Dios fuera de la Biblia. Adelante, lee. En realidad queremos oír lo que dicen las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: todo lo que se registra en la Biblia es limitado e incapaz de representar toda la obra de Dios. Los 4 evangelios tienen en total menos de 100 capítulos, con un número limitado de sucesos como la maldición que Jesús hizo de la higuera, las 3 negaciones de Pedro respecto al Señor, la aparición de Jesús a los discípulos después de su crucifixión y resurrección, enseñanza sobre el ayuno, la oración, el divorcio, el nacimiento y la genealogía de Jesús, la elección de los discípulos por Jesús. Estos son solo unos pocos escritos, pero el hombre los valora como tesoros, verificando incluso la obra actual frente a ellos. Creen incluso que Jesús solo hizo eso en el tiempo posterior a su nacimiento.
Es como si creyeran que Dios solo puede hacer eso, que no puede haber más obra adicional. ¿No es esto absurdo? En su momento, Jesús solo habló a sus discípulos una serie de sermones en la era de la gracia, relativos a cómo practicar, cómo reunirse, cómo pedir en oración, cómo tratar a los demás, etc. La obra que llevó a cabo fue la de la era de la gracia, y solo expuso cómo debían practicar los discípulos y los que les seguían. Él realizó únicamente la obra de la era de la gracia, y ninguna de los últimos días. La obra de Dios en cada era tiene límites claros. Él solo realiza la obra de la era presente y nunca la de la siguiente etapa de antemano. Solo de esta forma puede su obra representativa de cada era ponerse de manifiesto. Jesús solo había hablado de las señales de los últimos días, de cómo ser paciente y cómo ser salvo, de cómo arrepentirse y confesar, y de cómo cargar la cruz y soportar el sufrimiento. Él nunca habló de a qué debería entrar el hombre en los últimos días, o de cómo buscar satisfacer la voluntad de Dios. Por tanto, ¿no sería un acto absurdo buscar en la Biblia la obra de Dios de los últimos días? ¿Qué puedes discernir simplemente sosteniendo la Biblia en tus manos? Ya sea un intérprete de la misma o un predicador, ¿quién puede conocer de antemano la obra de hoy? El hecho que estoy explicando aquí es este. Lo que Dios es y tiene es inagotable e ilimitado por siempre. Dios es la fuente de la vida y de todas las cosas. Dios no puede ser dimensionado por ningún ser creado. Por último, debo todavía recordar a todos: no delimitéis otra vez a Dios en libros, palabras o en sus declaraciones pasadas. Hay una sola palabra para la característica de la obra de Dios: nueva. A Él no le gusta tomar caminos antiguos o repetir su obra. Y mucho menos quiere que la gente lo adore mientras que lo delimita a un cierto ámbito. Este es el carácter de Dios. Amén. Dios es el Señor de la creación y la fuente de la vida de la humanidad. Las palabras de Dios son un río inagotable, son infinitas. La Biblia solo es la historia de su obra en la era de la ley y la era de la gracia. Sus palabras documentadas en ella son limitadas. ¿Cómo habéis podido delimitar su obra y sus palabras a la Biblia como si solo pudiera decir esas palabras limitadas dentro de ella? ¿Eso no es delimitar a Dios y blasfemar contra Él? Delimitáis su obra y sus palabras a lo que hay en la Biblia y condenáis su obra y sus palabras en los últimos días. ¿No vais por el camino de oposición a Dios de los fariseos? ¿Cómo es posible que no os deis cuenta de nada?